Gracias por estar aquí. Yo soy Michel Ramos, soy el director del Festival de Cinema, al cual agradecemos muchísimo que el cinema nos dé la oportunidad de presentar. Y hoy nos complace muchísimo recibir a un colectivo de investigadores y arqueólogos audiovisuales que se llama La Pizca Film Research, que nos van a dar la oportunidad de conocer en qué anda cada uno de ellos. Son investigadores de diferentes universidades, con diferentes intereses también y también con ocupaciones diversas. Entonces, vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora Elsa Fernández, que es la coordinadora del foro. Y ella, bueno, es profesora de la Universidad de París 3. Sorbonne París 3. La Sorbonne en París, ella es una de las investigadoras mexicanas que tienen mucha trayectoria en la cuestión de los archivos audiovisuales de México, no solo de México, sino del mundo. Y yo comenzamos contigo, Che, y vamos presentando cada uno de ellos en su momento. Un placer estar acá. Muchas gracias, Micha, Iraís, todo el equipo de Ultracinema. Es un placer estar aquí en Puebla y en Cholula. Muchísimas gracias por recibirnos. Efectivamente, recibimos la comisión para hacer el foro académico y bueno, el programa son 2 mesas. Anticipamos una disculpa por parte del Pescador Naum Cañeros, porque no le dieron permiso en el trabajo por una comisión de última hora en Filmoteca de UNAM, es decir, hay una razón de peso con sus jefes. Y bueno, él nos pidió que lo disculpáramos públicamente y que lamenta mucho no estar aquí con nosotros y que nos queda de ver a Punta Iraís, Puebla, Cine Mundial, Revista Fílmica, de la cual vamos a ver algunas cosas, pero no de Puebla. Pero bueno, en algún momento yo creo que eso queda agendado para hacerlo para el próximo año, sin falta. Entonces, lo que estamos viendo en este inicio de la primera mesa, de las 2, como les decía, es algo que se llama Travelogue. Es una compilación, son películas francesas, suizas. Están sonorizadas, evidentemente, y este bonus, que porque puse también de moda hace rato, es una versión. Espérenme que aquí con el micrófono no me puedo agarrar el ratón del lado adecuado. Acá, ya, perfecto. Ok, entonces me voy
Y digamos que la comisión del foro académico este año es concentrarse en qué es el cine de no ficción y mi consigna ahora es presentarles cómo ha sido el cine de no ficción desde el periodo de lo que denominamos cine de los primeros tiempos. Con esto quiero hablar de 1895, 1915 y cómo estas figuras fílmicas de la no ficción primitiva, no en un sentido peyorativo, sino simplemente como primario, como aquello que por donde se empieza históricamente, se ha prolongado hasta el cine contemporáneo de no ficción también. Entonces les voy a hablar de qué es la no ficción, qué son las actualités o el actuality o el reality, como se llamaba en la época, y cómo las actualités, que es un francicismo que seguimos usando, se prolonga por hablar así de subgéneros o categorías como el travelogue, que acabamos de ver un ejemplo, una compilación de travelogues, de películas de viaje, noticieros, revistas fílmicas, película industrial y cine casero y cine amateur o de aficionado. Entonces, me voy rápidamente a las definiciones para irnos a ver lo que cuenta que son los estudios de caso, los ejemplos. La ficción es la acción de simular, inventar, ilusionar una cosa imaginada. Es lo que denominamos los teóricos de cine, una forma de discurso que hace referencia a personajes o acciones, ojo, que solo existen en la imaginación de su autor y luego en la del lector espectador. De manera más general, ficción viene del latín fingo, que también dio la palabra figura. Es todo lo que se inventa como simulacro. Es decir, la ficción es un sinónimo de simulación. Por eso también puede ser verdadera. Pongo un ejemplo en la historia del cine mexicano: El automóvil gris. Es un serial de 1919 y me parece un muy buen ejemplo de ficción porque a su interior, en el epílogo de las versiones que conocemos de los años 30 o sonorizadas, como en el origen del serial de 1919, tiene una secuencia donde vemos el fusilamiento de los miembros arrestados de la banda del automóvil gris, donde efectivamente los matan. Es decir, eso es real. Entonces, me parece un buen ejemplo para provocar, bueno, ficción, pero adentro hay documental, y estamos hablando de 1919, ¿no? Y en México. ¿Cómo definimos documental para entonces definir no ficción? Yo prácticamente con esto les estoy proponiendo 3 columnas para empezar a definir los géneros cinematográficos: ficción, ahora documental. Nos basamos en una oposición histórica que existe desde siempre, desde la aparición, digamos, de la historia formal oficial del cine, que es a partir de 1895, con uno de los dispositivos más perfectos entonces para las imágenes en movimiento, que es el cinematógrafo. Esta oposición histórica es documental-ficción. Es como femenino, masculino, blanco-negro, no se entiende una cosa sin la otra. Es una de las grandes divisiones que estructura la institución cinematográfica desde sus orígenes. Y entonces aquí el documental es un montaje cinematográfico, pero yo les diría, la ficción no, sí, claro, de imágenes visuales y sonoras propuestas, y aquí es la diferencia, como reales y no ficcionales. Ustedes estarán pensando, ¿y entonces qué carajos es la no ficción? Sí, el documental es no ficcional. El documental históricamente ha tenido un carácter didáctico y o informativo, vamos a ver varios ejemplos. Y esta es la gran diferencia con la acción de simulación, de fantasía, de imaginación de la ficción. Lo que pretende hacer, propone hacer el documental es restituir las apariencias
de la realidad. Mostrar las cosas y el mundo tal y como son, según quien filma, por supuesto, y según quien ve, consume la película. Las modalidades discursivas del documental son muchas, les hemos llamado de distintas maneras: filme de montaje, cine directo, reportaje, actualidad, ¿no? Que acabo de decirles que a eso nos vamos a dedicar, pero eso está del lado de la no ficción. El filme didáctico también está del lado de la no ficción, e incluso del filme familiar. Pero aquí lo que les voy a pedir es que tengamos un provisional consenso, podemos estar o no de acuerdo, que las fronteras entre documental y ficción nunca son herméticas y que varían considerablemente de una época a otra, según la producción nacional de la que estamos hablando. Y el ejemplo claro de documental en México, ¿quién conoce? Levante la mano, por favor, Memorias de un Mexicano de 1950. ¿Nadie? Bueno, los que estamos acá sí la no nos extraña, porque luego no vemos mucho cine mexicano, sobre todo en términos históricos, ¿no? Hacia atrás. Pero está en YouTube, la pueden ver en varias versiones, porque luego la quitan, la ponen, pero desde hace tiempo está regularmente ahí. Es un documental que en realidad, si ustedes tuviéramos la oportunidad de trabajar sobre eso ahorita, verían que es un falso documental. Una voz en off habla de Tío Luis y se ve el pietaje desde 1898 del Archivo Histórico Toscano hasta 1950, que dirige, compila la hija de Salvador Toscano, Carmen Toscano, para dar a conocer la colección. Es un muy buen ejemplo de, bueno, es documental, sí, se asume como documental, pero tiene mucho de ficción, ¿no? Las fronteras nunca son herméticas. Y finalmente llegamos a la categoría que me importa aquí desarrollar, que es la no ficción. ¿Qué es la no ficción? Tiene dos acepciones. Una, es la producción periférica e inclasificable de otra manera que no entra en el binomio institucionalizado. Es decir, una película que yo veo y que digo, híjole, esto ni es ficción ni es documental. Lo meto en la ficción. Y esto es muy curioso porque ustedes seguramente, como son estudiantes de cine, interesados en el cine, más o menos sabrán que le llamamos documental a todo lo que es de la película de Flaherty, Nanook el Esquimal, de 1919 en adelante, que por los textos ingleses de John Grierson, entre otros teóricos, cineastas teóricos, deciden que solamente denominamos documental de esa época para acá. Y todo lo anterior le decimos predocumental, en el mejor de los casos, pero por consenso de los especialistas en cine de los primeros tiempos, le llamamos no ficción también. Entonces, hay dos maneras de usar la categoría de no ficción. Aquí todo el tiempo voy a jugar con las dos. Entonces, me voy a meter a las actualité para definirlas. Ya expliqué qué es la no ficción. Y de las actualité me voy a ir como un árbol a ver casos de noticieros, revistas fílmicas, película industrial, graveros, cine casero, cine amateur. Y finalmente, si da tiempo, voy a acabar con un ejemplo que está en línea, que a lo mejor solamente damos un pedacito para citarlo, que es un documental contemporáneo de Tijuana que se llama Pie de Página, de Paola Ovalle y Alfonso Díaz Tobar. Compañeros, no me estoy tomando el tiempo. ¿A qué horas empecé? ¿Cuánto tiempo llevo? Para que no me vaya, si me dan corte cuando... Ah, divino. Y son 25, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Sí? Bueno, no, tranquila, pero ya ves que no puedo perfectamente parar de hablar. Exacto. No, que falta de respeto a mis colegas, a mis compañeros, ¿no? Pero justamente no... como no tomé el tiempo, me arranqué. Ok, entonces, ¿qué dice? Estoy aquí, divino, perfecto. Ahora sí estamos en lo que queremos estar. Entonces, esto ya lo expuse. Las actualité, ¿qué son? Según un historiador francés, Pinel, es una magazine, revista, filmada, periódica, semanal en general,
consagrada a las noticias del momento en el plano político, cultural, deportivo, etc. Desde los primeros catálogos fílmicos aparecen en Cinématographie Lumière, en Starfilm, que es nada más ni nada menos que Georges Méliès, Pathé Frère, Puntos Copa, Biógrafo. Voy a ponerles, mientras que voy comentando las actualidades, un ejemplo de estas vistas, cómo se compilan y cómo ya son efectivamente actualidades noticieros. Entonces, me voy a ir a mostrarles, porque aquí está el DVD. Aquí está en el menú. ¿Qué pasó? ¿No quieres? Pero eso ya sería. Entonces me voy a... Y... aquí está. Bueno, lo que estamos viendo es de una compañía que fue tan famosa como Starfilm, como Lumière, que se llama Puntos Copa Biógrafo, que es una chulada. No la vamos a ver completa, para ver que es un viaje por el mundo. Es decir, aquí ya hay elementos del traveler. Es del ex socio de Edison, William E. Dixon, que filmó la guerra del Boer en Sudáfrica, filmó en México en 1902, de hecho sobrevive un jarabe tapatío a colores divino, filmó por todo el mundo, tenía filiales como los Lumière y Starfilm tuvo filiales en Estados Unidos en particular. Entonces, efectivamente, las actualidades existen desde que aparece el cine, por el cinematógrafo, no porque no haya habido imágenes en movimiento antes, de hecho tenemos las vistas Edison, y la palabra actualidad aparece antes que la del newsreel, la del noticiero. Es un francicismo que a su vez está adaptado de un anglicismo que es actuality, reality, y se puede considerar prácticamente un sinónimo de todas las categorías que vamos a ver después, que ya enuncié, travel, opciones industriales, etc. En Europa es muy común compilar eventos recientes, sensacionalistas, desfiles, visitas de Estado, etc. A ratito vamos a ver un ejemplo mexicano. Digamos que los newsreel o los noticieros, revistas fílmicas, van a aparecer hasta 1909 con la compañía Pathé, que existe a la fecha, los hermanos Pathé Frère, y empiezan con un newsreel que se llamaba Hechos Diversos, Pathé Frère Divers, y luego aparece Pathé Journal, Pathé Weekly en Estados Unidos. Son filiales tan importantes de Pathé, la compañía francesa, que después se van a convertir en compañías autónomas, algunas de ellas. Otras productoras siguen el mismo modelo, compuesto de 8 a 12 unidades, que tratan sobre diversos temas: política, crimen, deporte, moda. Para los que llegaron tempranito, vimos actualidades, noticieros de modas, a colores además. En términos se vuelve común hasta 1917. Sin embargo, no es preciso denominar a las actualidades como tales newsreel, porque, como dije, la primera producción aparece en 1909 y se vuelve regular a partir de 1910 con estos paquetes o programas para exhibir noticias en soporte fílmico con temas unos más disparatados de otros, y tenemos también a la compañía Gaumont que entra en esta lógica. Les voy a poner un ejemplo del porfiriato para que vean cómo se hacían actualidades en México. Rápidamente me voy para esto. Como pueden ver, estamos dando en la vuelta al mundo con Puntos Copa Biógrafo. Y ahí me voy, okay. Para acá. A ver,
Entonces, rápidamente, es muy poquito lo que voy a pasar de esto. Más que creo que me falta aquí. No alcanzo a ver. Aquí. Estamos viendo Vistas Lumière, que fueron filmadas en México en 1896. Es decir, tenemos estos tópicos, estos temas que son muy distintos, que ya parecen como tales, pero lo que me importa es lo que viene, para que vean cómo son las actualités ya en 1910 en México. Material que viene de la Filmoteca de la UNAM. Este se llama Desayuno de Indios. Este material está intervenido para prestar atención justamente en los gestos de la puesta en escena de la vista de Gabriel Bell. ¿Ya las habían visto? ¿Las visto Lumière? Entonces lo que vamos a ver es que incluso este cine es autorreflexivo, porque los camarógrafos se ponían en escena, ¿no? En las giras, mientras que iban acompañando, pues sería un poco como hacen a la fecha, ¿no? Que se sube Aguilar Camín con Salinas al avión para cubrir para nexos la saga del presidente, ¿no? En su momento histórico, etc. Entonces lo que pueden ver es que, por supuesto, ya no se trata de vistas, pero se trata de un reportaje como tal. Y es un material muy interesante, no solamente por su valor histórico. Esta es la inauguración del puerto de Tehuantepec, sino porque nos ha guiado cómo es la puesta en cámara, cómo se cubrían los eventos de la época, ¿no? Y obviamente con la clase política a cuadro, lo cual no nos es nada ajeno, ¿no? Y más sabiendo cuánto se gasta en el presupuesto federal en la propaganda que se hace en el propio régimen. No es anodino ver este material. Ok, si quieren verlo, hay unas compilaciones muy baratas de la Filmoteca de la UNAM, que tienen esta está en Oaxaca, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, colegas? En Oaxaca, en el DVD de Oaxaca de Filmoteca de la UNAM. Bueno, entonces, ahora vamos a ver mientras que sigo hablando de estas categorías, de un material muy curioso, pero entonces, están todos estos temas. La película industrial. Se trata de películas utilizadas para estimular el consumo de ciertas marcas, para interpelar incluso el reclutamiento familiar, como ejemplo, o dar una visión atractiva de un proceso industrial, por ejemplo, una fábrica, y que la producción aparezca como segura, limpia, bien organizada. Filmar el proceso industrial siempre ha sido frecuente, desde los artesanos hasta la moderna factura mecanizada. En el cine de los primeros tiempos hay una fascinación por lo antiguo, lo tradicional, lo industrializado en boga entonces. Los filmes industriales se inspiran de la prensa, revistas ilustradas, incluso de las ferias. Su estética es particular, se interesan en educar, mistificar la tecnología. Las tomas, si bien se multiplican, el filme las termina conformando en una estructura cada vez más cerrada del proceso. Se hace como una suerte de inventario del mundo de los productos. Los patrocinan obviamente las compañías, de manera que funcionan como propaganda, promoción, pero también como información. Les voy a... No alcanzo a... Espérenme, aquí tengo que cambiar les voy a poner dos ejemplos muy distintos, muy distintos, de material pro-armamentista de la Primera Guerra Mundial. Un extracto, solamente lo voy a citar.
esta, y después voy a poner, que es de 1916, es un material austrohúngaro, alemán, y después voy a poner una película que es más tardía, de los 20, que es sobre la industria de la sardina en Francia. Y van a ver justamente estas características. Entonces, primero voy a poner la de la guerra, es esta, me equivoqué creo, sí me equivoqué. Ok, es arriba, es esta. Fíjense cómo funciona la puesta en escena, la puesta en cámara. Todos los intertítulos son irlandeses porque este material proviene del Museo de Cine de Ámsterdam, que se llama AI, como en inglés. Fíjense ya qué complejas películas. La sonorización, por supuesto, que es contemporánea, es del 95, de hecho es una versión para la televisión. Como vamos a ver más adelante con un ejemplo muy particular del que yo considero el travel más hermoso que yo he visto en mi vida, que es el Hawái. Como todo el proceso va siendo relatado como si nosotros entráramos en la cámara, un punto de vista externo, y luego como entramos como si fuéramos a visitar la fábrica de armas. Y noten la presencia de las mujeres trabajando en la fábrica. No da tiempo de que veamos todo el corto, pero hay color y es de origen, lo cual también denota ahora ya no, pero lo poco que conocíamos del cine de esta época, que tiene muchos hilos conductores con las prácticas contemporáneas de la ficción. Y bueno, ahí evidentemente están en el proceso de hacer las bombas, que después las ponen como si fueran muñecas. En fin, hasta ahí lo voy a dejar porque quiero que veamos el otro ejemplo, que van a ver que es una delicia. Este es mucho más tardío. Con una sonorización muy coqueta, con voz en off, que en realidad está emulando con mecanismos que se usaban con frecuencia en la época. Entonces volvemos otra vez a la me quedan 5 minutos y ya me minutos, pero bueno. Voy a poner los dos ejemplos que me importa mucho compartir. Aparte de este, con el tiempo que me queda. Esta película también tiene elementos del travelogue, el cual se consolida como género entre
Era muy popular, se coloreaban. De hecho, el 90% de la producción desde sus inicios del cine silente es a colores. Hay razones históricas para conocerlo luego en blanco y negro, y entre otras es la transferencia del nitrato al acetato, que luego podríamos hablar de eso. Y lo que es muy importante del Travelogue es su carácter atemporal. Tiene una figura fílmica que le es propia, que es el Phantom Ride, que es el paseo fantasma, que es esta sensación de llevar al espectador de su época a experimentar, claro, virtualmente, un viaje a través de la película, pasear, viajar, cosa que no podían hacer la mayor parte de los pobladores de esta tierra para esa época. Entonces, para terminar de hacer mi demostración, cierro esta cita. Luego vemos las latas, vemos a las sombreras, en fin, está todo el proceso aquí. Voy a cerrar con el Travelogue, que es sin duda el amor de mi vida desde que lo vi. Es espectacular. Concentra muchas de las características de las que he hablado. Se llama Hawái, Paraíso del Pacífico, y van a ver cómo tiene, como suele pasar con las actualidades, rasgos de cine etnográfico. Hay tipos de pobladores, tipos de pesca, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Empecé a cargar. Este carácter atemporal, ahí está. Vean nada más, la vista. Camarógrafo. Como nuestros pioneros, igual, que se preparan en todos lados. ¿Ya ven la altura? Y digamos que el Travelogue, la virtud que tiene ahora para los espectadores contemporáneos es que no solamente nos permite conocer otro espacio, otro tiempo, sino tener las mismas sensaciones potencialmente que tuvieron los espectadores del pasado. Entonces se convierte en como cualquier cine, vaya, pero los Travelogues en particular en una suerte de máquina del tiempo que activa un vínculo, estilo La Jetée, lo que quieran imaginar de ciencia ficción, que nos activa un vínculo con los espectadores del pasado y obviamente también los cineastas, los contemporáneos. ¿A poco no es divino? Luego, también solo para precisar históricamente, de hecho en las ponencias que siguen van a hablar de cine casero, de cine familiar y de cine de aficionados. Ya no voy a poner los ejemplos que traigo de cine de los primeros tiempos, pero lo que es muy importante anotar en este marco histórico teórico es que el cine familiar y aficionados comienza desde la aparición del cinematógrafo. De hecho, si ustedes han visto las vistas Lumière, están dándole los Lumière a los bebés de comer o a sus esposas, podría ser del todo considerada una película, miniso de película familiar, pero digamos que esto tenemos que verlo a nivel tecnológico y a nivel de mercado. Rápidamente se comercializa el cinematógrafo y otros dispositivos y las compañías empiezan a proponer equipos que puedan ser adquiridos por las familias, al principio muy adineradas y después hasta que se vuelve muchísimo más accesible, que sé que seguramente les va a poder platicar mucho de esto y María, en los 60s, 70s. Pero las películas familiares empiezan formalmente desde los años 20. Y tenemos en México un gran trabajo que está en línea, nos acaba de avisar Pepe Gui, La Línea Paterna de 1995, que es una película de reempleo. ¿Alguien la ha visto? Levanta la mano, aquí del público, ¿no? La Línea Paterna
está hecha con empleo de la colección familiar de Pepe Will de 9.5 milímetros, que es el gran formato que se pone de moda a partir de los años 30 y que es todavía acervos en México en 9.5 milímetros que están siendo rescatados. De hecho, aquí en Puebla son famosos porque filmaban mucho 9.5 y hay acervos. Entonces, pues ya voy cerrando. Puedo pasar a Siraís, Micha, para el sitio del Ultracinema, subir como algunos extractos de ejemplos, etc. Pero, y estas definiciones para quien le quiera entrar, todo, obviamente con sus debidas citas, pero lo que me importa mucho es concluir. La nueva producción contemporánea prolonga esta genealogía fílmica. Seamos o no conscientes, este cine ya existe, ya fue hecho, y lo conozcamos o no, muchas veces lo que acabamos haciendo, los contemporáneos están emparentados con este cine, vale la pena simplemente por eso conocerlo. También ha sido objeto de coleccionismo, se está programando de una manera espectacular de los años 90 principalmente para acá, y realmente hay mucho que ver ahora de trailers, de películas industriales, etc. El cine contemporáneo, con una vocación más o menos experimental, la llamada imagen expandida, tiene mucho más que ver con esta época, con esta producción, que otros periodos en la historia del cine. Y simplemente porque hay figuras fílmicas que se van prolongando de manera muy sofisticada. El travelog, como tal, la película de viaje, pues ya no existe, si acaso la publicidad turística, ¿no? Nos llevan con el dron a ver Cholula, Puebla, pero hay películas como las road movies que integran la figura del travelog, del Phantom Ride todo el tiempo. Incluso las que no son road movies, que se rigen por el Phantom Ride, ¿no? Esta sensación de viaje en carretera, en tren, etc. Echen ojo, cada vez que vean una película, un comercial, una serie, van a ver que hay un montón de travelog de Phantom Ride adentro. Y si me puedo comer un minuto todavía. Muchas gracias. Voy a cerrar con un ejemplo que es brutal. Miren, aquí vienen los tipos. Vean qué lindo. Yo por eso fumo, porque así me quiero ver. Pero tengo que fumar así, supongo. Orgánico, hawaiano. Dígame si no está adivinada la señora. Es como si este cine fuera una especie de... Y es de 1916, como una especie de condensado de todo al mismo tiempo. Fumar no tiene premio. Ok, bueno. Voy a poner mi ejemplo de cine contemporáneo. Ahí va. Aquí está. Es que este no me deja. Tiene página es una película que se filma en un documental que se grabó en Tijuana. Es una película de Paolo Valle. La sinopsis: desaparecidos en México se han convertido en el pie de página que molesta e interrumpe el relato ficticio de su democracia y progreso. Este documental expone nuestra indiferencia. Las imágenes de unas ruinas olvidadas ubicadas en los márgenes de la ciudad fronteriza de Tijuana son marcadas con notas al pie que detallan un dispositivo para la desaparición. Se trata de 3 lugares diseñados y construidos por el crimen organizado para desintegrar cuerpos humanos y depositar sus restos. Van a disculpar que haga analogías con la película industrial, pero la desaparición forzada es una política de Estado
y la manera en que se ejecuta la desaparición forzada es una industria. Y este corto lo que hace es denunciar las fosas clandestinas en estas 3 colonias de Tijuana: Las Rojas, Ojo de Agua, Valle Bonito, y en este sentido es muy periodística la información, es decir, es una actualidad. Se usan solo nuevos en off, solo intertítulos, subtítulos que nos van proporcionando la voz del pozolero a través de actas judiciales, los testimonios de familiares, vecinos y de la situación y huellas de cocinas, es decir, es como una película industrial. Y al mismo tiempo funciona como un traveler, porque nos va llevando a conocer estas colonias. Solo hay música de fondo, se interviene con trazos gráficos como si fuera una infografía, nos fija el movimiento y las tomas visuales van explorando los dispositivos de la desaparición. De alguna manera funciona como un newsreel. Los invito a ver 2 obras de un colectivo, Los Ingrávidos, de un artista que anda por aquí, que es un gran cómplice, colaborador de Ultracinema, Bruno Varela, que está en Vimeo, todo está abierto, y que se metan a ver lo que ellos están haciendo, porque tendría mucho que ver también con el cine de los primeros tiempos y con esta profunda capacidad y vocación de experimentar haciendo cine hoy, periférico de no ficción. Y pues ahí ya lo dejo. Está en línea, tiene página, para quien la quiera ver. Y bueno, pues ahí lo dejo y para los comentarios. Ay, por cierto, los pueden seguir a todos estos colectivos en algo que se llama RECO: reconstruir, recordar, reconciliar. Están haciendo cosas muy padres por todo el país, no solamente en Tijuana. ¿Ese? Creo que voy a seguir eso. Por ejemplo, para que es interesante, su crucero, yo sé. Había dramatizaciones caseras que datan más o menos de los 40 y 50 y me enamoré de las dramatizaciones. Entonces les traje una que me gusta mucho para que vean de lo que hablo. Estas son mudas. Entonces él le puso sus propios créditos, se llama La Máxima Actuación, de 1951 por Ray S. Aldana, o S. Aldana. Tarda un poquito en comenzar. Y pues está este personaje, ¿no? Referencia a varias cosas. Y ya se corta, se ríe. Entonces lo primero que yo pensé fue que estas dramatizaciones caseras tenían mucha similitud con el cine de los primeros tiempos. No tanto con lo que nos habló ahora Alicia de los travelos y de los newsreels, sino algo que Tom Gunning, que es un teórico de cine, dice que se los grandes rasgos este cine de atracciones es un cine exhibicionista que Gunning entiende menos como una manera de contar historias que una manera de presentar una serie de vistas a una audiencia fascinantes por su poder ilusorio y su exotismo. Y ahí sí está relacionado con lo que dice Alicia. O sea, no es que contar historias, era más bien te vamos a mostrar algo asombroso o algo chistoso. Y en ese sentido esto es un poco así, ¿no? Como mira a este personaje imitando a Hitler. Y mira. Y bueno, claro que también consideré que el cineasta responsable de estas dramatizaciones probablemente conocía la historia de las imágenes en movimiento, estudias en los 50, probablemente había visto estas películas de los primeros tiempos y seguro estaba familiarizado con el cine del momento. Entonces, justo ahí te hice un comentario: ¿cómo saber si este señor imita a Hitler o imita a Chaplin? Porque la peli de Gran Dictador salió 12 años antes. Entonces ya, obviamente, hay un diálogo con ese tipo de cine, ¿no? Pero bueno, entonces me construí todo este argumento sobre las dramatizaciones caseras y sobre el cine de los primeros tiempos.
me invitaron a dar una ponencia y entonces pedí los derechos de las películas para pasarlas en la ponencia y también pedía que me dieran el DVD de la peli, porque en archivo memoria pues lo ves y ya no. Y me contactaron con el nieto de la persona que hizo estas pelis. El cineasta se llama Arnoldo Kaiser, que es el señor de la orquesta, y el nieto se llama Andrés Kaiser. Y Andrés fue, ya conociendo, fue el que me prestó fotos como la que les enseñé, la de la orquesta, o por ejemplo como esta, ¿no? En donde puedes ver a la señora como muy dandy. Y bueno, en el estudio de cine casero es un privilegio contar con cualquier información. No son películas que llegues y que haya una ficha técnica, o que algunas, la mayoría no tienen ni título, ni fecha, no hay afiches profesionales, no hay como todo este material metafílico que cuando estudiamos cine utilizamos, ¿no? De pronto te encuentras con algo y eso es lo que hay. Y entonces yo tuve la suerte de encontrarme con Andrés, que me podía platicar de su abuelo y de las películas. Y no solo eso, sino que Andrés también es cineasta. Y Andrés estaba haciendo y continuó haciendo una película con todas las películas de su abuelo, una película de repatriación. Y entonces, bueno, me invitó a ver su peli que está en construcción. Y el largometraje de Andrés comienza con una carta a su antepasado. Le cuenta cómo encontró sus películas tras la venta del edificio que alojaba la imprenta de la familia. Le cuenta también cómo encontró el guión que estaba filmando y le promete que va a terminar su película tal cual él la imaginaba. Entonces Andrés se propone concluir el trabajo del abuelo. Así, a través del material fotográfico y audiovisual, el misterio de la colección Kaiser parecía resolverse. Entonces Arnoldo Kaiser, quien a juzgar por las fotos era músico o director de orquesta, también era cineasta, pero además tenía intenciones no solo de tomar como pequeñas dramatizaciones o vistas, sino de hacer una pieza completa, ¿no? Que le dejó al nieto el guión. Y bueno, entonces ya todo mi argumento del cine en los primeros tiempos empezaba a sacudir un poquito. Sin embargo, lo que aprendí con este caso Kaiser es que los materiales fotográficos y fílmicos no solo embalsaman el tiempo, como dice Bazán, sino que también mienten. Entonces, como volviendo a comenzar, Arnoldo Kaiser es un tipo que nació en una familia de impresores, en una familia de negocios, pero siempre tuvo alma de artista. Estas son palabras de Andrés, de su nieto. Y en lo suyo, la onda con Arnoldo era que quería tocar el violín y el saxofón. Cuando él llega a cierta edad, el papá le dice, oye, tienes que heredar la empresa familiar y hacerte cargo del negocio, porque eso es lo que te corresponde. Y Arnoldo dice, no, yo quiero ser músico, se pelea con su papá, se pelea con su familia y se va a Nueva York. Por ahí en 1910 se parte a Nueva York y no sabemos bien qué pasa en ese momento, pasa mucho tiempo allá y finalmente se reconcilia con su papá y regresa a México. Un poco porque no la hacen como músico en Nueva York, ¿no? Y entonces, pues en primer lugar, y bueno, y se dedicó a la imprenta por el resto de su vida. Nunca perteneció a una orquesta. Sin embargo, en su archivo está lleno de fotos como esta. Ese es él. Pero, como ya viéndolo bien, es un fotomontaje. Es su cabeza pegada sobre el cuerpo de alguien más. Y, como estas, vieron la foto del principio, ¿no? De Kaiser y la orquesta. Bueno, aquí está como el making of de ese fotomontaje. Él ponía un escenario en su imprenta y a los trabajadores de la imprenta a posar como músicos y rentaba instrumentos. Entonces se generaba esta vida que no tuvo, ¿no? Y luego, no contento con la foto fija, algunos años después, ya casado en 1936 más o menos, empieza a entrar en el mundo del cine casero amateur. Y entonces hizo cosas como esta, en donde pues él era un gángster, ¿no? Y luego las películas no están muy bien encuadradas porque me platica Andrés que las filmaba su abuela. Y son muchas, cientos de películas. Entonces, bueno, vemos a Arnoldo
viviendo, supongo que otra fantasía suya. Bueno, ya no. Robarse algo aparentemente. Y bueno, en otras pelis se ponía a actuar a sus familiares y a sus amigos. Entonces, Máxima Actuación, la que vimos antes, ya viéndola con otros rollos, era como una fiesta de disfraces, alguien se disfrazó de Hitler y entonces ya lo puso a actuar. Y tiene algunas en donde actúan sus hijos o sus nietos, sobre todo sus hijos. Pero entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? No toca decir no tener una orquesta y no era músico, a pesar de la abundante evidencia fotográfica de que sí lo era. Y la pregunta es, bueno, ¿tenía intenciones de hacer un largo con estas pelis? Y pues aquí también la cosa se complica, porque aunque es cierto que Andrés su nieto encontró casi 200 rollos en 8 milímetros y 16 milímetros, y todos estaban perfectamente etiquetados intactos en el edificio donde fue la imprenta Kaiser. Aquí están. Entonces, como Andrés le tomó foto a cada uno, como estas cajitas, hay 200. Y por ejemplo, las que eran a color, las coloreaba para acordarse y les ponía títulos. Y fecha, de pronto algunas están así, pero en su mayoría están muy bien etiquetadas. Andrés encontró eso, pero lo que nunca encontró fue un guión o un instructivo. Entonces Arnoldo nunca tuvo intenciones de que sus películas tuvieran un hilo conductor. Eso lo inventó Andrés porque platicando con él me dijo, es que yo quería reivindicar a mi abuelo como cineasta. Entonces mentí en mi película y dije, pues tenía un guión que nunca tuve. Sin embargo, con o sin guión, yo propongo que Arnoldo sí era un cineasta. Experimentó con imagen en movimiento gran parte de su vida y su afición fue tanta que incluso incursionó en el cine sonoro, filmando. Entonces lo que hacía es que filmaba, proyectaba lo filmado, doblaba con una cinta de audio que ese probablemente se puede explicar mejor cómo lo hacía, pero se doblaba a sí mismo y después volvía a mandar una película con las cintas sonora al laboratorio y el resultado, que son varias, es algo así.
Entonces, bueno, como ven es un experimento, es un juego, y como esta hay muchísimos en su colección. Entonces, si no hay guión y si Arnoldo nunca quiso hacer un solo largo, pues ¿de qué se trata la película de Andrés? ¿No? Pues lo que el nieto está intentando hacer, porque como les comenté, aún está en etapa de postproducción, en busca de fondos, por cierto, me dijo que les dijera. Es retratar lo que sí sufrió su abuelo, que es la pérdida de la memoria. En la película de Andrés, Arnoldo es un espía internacional, y no sé si, o sea, para aclararles esto, en la película de Andrés solo usa estos materiales del abuelo. Nunca hay nada más que eso y una voz más. Entonces, en esa película, Arnoldo es un espía internacional que viaja por el mundo cumpliendo misiones misteriosas, y las misiones cada vez se le van complicando más. Entonces, el glamoroso protagonista comienza a desorientarse y a olvidar el propósito de sus viajes. Finalmente, se encuentra con una mujer en la cima de una montaña que le recuerda que nunca ha sido un artista ni un agente secreto. No es más que un padre de familia confundido, alguien que ya no recuerda más quién es. Y es que Arnoldo Kaiser, el impresor, el padre de familia, el abuelo, murió de Alzheimer. Entonces, para Andrés, como las pláticas que hemos tenido, me decía, es que es muy irónico que alguien que se dedicó tanto tiempo de su vida a preservar los recuerdos y a preservar las memorias haya muerto por falta de las mismas, ¿no? Y yo, reflexionando sobre esto, pensé, bueno, las películas de Arnoldo no es que buscaran embalsamar el tiempo o preservar un momento, más bien él era como un creador de memorias falsas, obsesivos. No era una cuestión de esto sí pasó y quiero mostrarles a mi bebé o quiero mostrarles a mi familia, sino esto no pasó, pero igual quiero hacer como que sí. Y entonces sus películas habitan el espacio entre la ficción y el documental, y caben en la definición de no ficción propuesta por Itzia, y creo que ella se las leyó o no, pero se las voy a volver a leer porque me gustó mucho. La no ficción como la producción audiovisual híbrida, donde se ubican prácticas muy heterogéneas en las fronteras difusas de los géneros fílmicos a lo largo de toda la historia del cine. Pues sí, como justo estas pelis entran en esa frontera difusa, porque además se mezclan las dramatizaciones con trámites de su familia, con imágenes de sus nietos jugando en el jardín. Y bueno, también son un ejemplo de cómo apunta Itzia una manera en la que la no ficción de los primeros tiempos se prolonga en el cine contemporáneo periférico, ¿no? Estas películas son de los 50 y son muy posteriores a las que vimos hace ratito, ¿no? Y bueno, para mí también todo este estudio de caso fue como un recordatorio de las distintas capas de sentido y de lo que puedes ir descubriendo cuando investigas el cine casero. Y es un modo de producción cinematográfica que creo que no podemos seguir ignorando, donde hay mucha riqueza y no podemos fingir que no existe. Es como un poco eso, es un estudio de caso bonito. Y que demuestra el interés de este tipo de cine. Y ya, se me acabó la información. Gracias. Este se titula Lo que sea acerca de la caza y pesca y muchas otras cosas, algo sobre satélites y viajes interplanetarios por Arnoldo Kaiser. Edición realizada en 1962. Entonces tenía estos libros que le regalaba a sus familiares, pero no tenía nada dentro. Y entonces ya cuando me decían, pues qué onda, me decían, pues que no sé nada de la caza y pesca. Y ya, es ese tipo de persona. Como si fuera encarnando al celo de Tintán. Ah, sí. Pero como el guapote flaco grandote. Pero me hizo como de ese tipo de belleza actoral que no es actor, pero ¿cómo se toca? Como una amiguita y. Pues creo que hacía su voz. Echando sí, qué bueno. Sí. Y bueno, si no lo han hecho aún, los invito justo a darse un clavado al cine de su
que hacen en sus propias familias, que seguro hay. En múltiples formatos, 8, Super 8, 16, 35 y demás, que ya se considera una colección, ¿no?, del Archivo Reyes, y en esta ocasión pues les voy a compartir cosas, joyitas que tiene ahí en colección. Gracias, Ezequiel. Bueno, pues yo voy a hablar de mi ponencia, es sobre las instituciones caseras huérfanas encontradas en Ciudad de México y el Archivo Reyes en Padua. Digo, no le puse este título a mi ponencia, pero ya cuando estaba trabajando, pues descubrió otro subtítulo, ¿no?, que en realidad también quiero hacer una relación entre la ciencia ficción y las instituciones caseras, para los que les gusta la ciencia ficción. Hay una serie de novelas de ciencia ficción que escribió Isaac Asimov, que se llama Fundación, la saga Fundación, no sé si alguno la ha leído. En esa saga de la Fundación hay una idea positivista y también una idea milenaria, ¿no?, de tratar de salvar a la humanidad por medio del conocimiento. Y en un esfuerzo organizado, un grupo de científicos que vislumbran el peligro conciben un plan de 1000 años para librarse de un periodo de barbarie de 30.000 años en un hipotético imperio galáctico futuro en decadencia que se extiende por toda la galaxia conocida. De eso trata un poco la saga de novelas de las Isaac Asimov. El creador de este plan es el científico psicohistoriador llamado Hans Sheldon, que durante la primera novela se aparece cada cierto tiempo en una bóveda llamada la bóveda Sheldon en la primera fundación, que es una colonia de científicos situada en el extremo de la galaxia. Y él se aparece en una forma de imágenes holográficas grabadas para guiar y dar consejo a los habitantes de fundación a través de las crisis que enfrentarán para llevar a construir una civilización que reduzca los niños de la barbarie. Bueno, quise empezar relatando la sinopsis de la serie de Fundación Isaac Asimov, porque me interesan un par de ideas, ¿no?, en esta saga para compartir, que es la pretensión de que el conocimiento previamente acumulado necesita ser conservado y difundido, ¿no?, para las generaciones futuras, y de que nuestro pasado nos pueda mostrar caminos transitados, soluciones a problemas presentes y consejos para épocas de crisis. Bueno, les voy a mostrar mientras leo un poco de lo que preparé, un poco del material que traigo. Está con pantalla extendida. Sí. Lo tienes que cargar como 2 pantallas, pues. Bueno, pues no tiene sonido el cable. En 2009, cuando estudiaba el segundo año de los estudios de cine en la Ciudad de México, no tiene sonido. En 2009, cuando estaba estudiando el segundo año de los estudios de cine en el CCC, comencé a comprar y recolectar animaciones caseras huérfanas que encontraba en los mercados de la Ciudad de México. La primera vez que encontré esto fue cuando hallé y compré una caja de tesoros llena de películas caseras de 16 milímetros, en donde había algunas imágenes de Xochimilco. Con estas, eventualmente, un par de años después, hice un cortometraje documental llamado Familia Desconocida, que le fue muy bien en varios festivales y así lo citaba en un de tesis de maestría y doctorado en muchas partes del mundo. Estas imágenes huérfanas, el documental está en Vimeo, Familia Desconocida, lo podemos buscar así. Hay una serie de unas mecas que estuve buscando y no encontré, y más o menos él habla de las filmaciones caseras, de estas filmaciones caseras, en términos de tesoros, ¿no? Son como tesoros, ¿no?,
tesoro es algo que no todo el mundo ve como tesoro, sino pocas personas. La mayoría ve como cosas que están en los roperos o en las bodegas de su familia. Y bueno, él habla en términos que son tesoros. Ana Bergman, es un cineasta norteamericano documental, habla de las invasiones caseras en términos de cápsulas de tiempo, de espejos, de ventanas, preguntas, respuestas. Ambos han trabajado con películas caseras en sus propias películas experimentales y en sus propios documentales. En 2011, un profesor de documental en la escuela de cine me preguntaba qué era lo que me hacía ser el padre adoptivo de estas películas huérfanas que había adoptado. Y esto me llevó a preguntar no solo por qué compraba películas caseras, sino por qué las acumulaba. Y recordé en Títulos de Juventud, Isaac Asimov, de la saga de Fundación, y el valor de la memoria como mapa de guía para el futuro. Las filmaciones caseras son cápsulas del tiempo, son memorias encapsuladas de hombres y mujeres de épocas pasadas. Estas imágenes tienen una importancia presente y futura como ventanas al pasado y como espejos del presente. Como menciona la Millennial, como la cita que les menciona la Millennial, presenciar filmaciones caseras es también una forma de abrir una cápsula del tiempo, de viajar al pasado, que es otro tema de ciencia ficción que ya habló un poco Itzia en su primera ponencia, y de acceder a otras visiones de alguien que sostenía la cámara y filmaba a su hijo, a su hija, a su esposa, a su madre, a su padre, de presenciar una filmación, presenciar una filmación casera es presenciar a través de los ojos de otros y encontrar reflejos de uno mismo. Bueno, reflexionamos sobre esta pregunta que me hizo este maestro y me preguntaba sobre el interés personal para comprar, acumular, adoptar estas imágenes caseras del pasado para los proyectos documentales. No era solo también ese interés, sino también preservar estos materiales, preservarlo para las generaciones futuras, construir una especie de archivo fílmico. Aunque no sé qué tanto estas imágenes caseras puedan servir para guiar a una humanidad del futuro y evitar los 30.000 años de barbarie del imperio en el que nos encontramos en esta época histórica. Bueno, Itzia de hecho bautizó en algún momento el archivo fílmico que ha acumulado como archivo Reyes, y así las filmaciones caseras que he comprado pues dejaron de ser huérfanas y ya son parte del archivo Reyes. Uno de los conocimientos acumulados en estos 120 años de historia del cine es que el soporte fílmico es muy estable, es sumamente estable. El nitrato, que es uno de los primeros materiales con los que se filmaron las películas, después de 100 años, 120 años, sigue teniendo imagen, ¿no? Sí, se puede volver a proyectar, aunque con el nitrato es un poco complicado, porque es muy inflamable y muy peligroso, por eso después las industrias de cine sacaron el Certifilm acetato. Pero bueno, hay imágenes de nitrato de hace 120 años, o el Kodachrome, que surgió en los 30, que es un tipo de soporte fílmico que es este tipo de soporte fílmico de los cine casero, principalmente de Kodak a color. Y esos tipos de soportes fílmicos resisten el paso del tiempo, ¿no? Son como los frescos, como esas técnicas para grabar y conservar imágenes con el paso del tiempo, ¿no? Como los frescos que durarán decenas, cientos o hasta miles de años. Las filmaciones conservadas en condiciones de humedad y temperatura controladas que se realizaron en el siglo XX y inicio del siglo XXI podrán ser vistas y escuchadas por generaciones futuras dentro de algunas décadas o tal vez dentro de cientos o incluso miles de años, si existen las personas interesadas en conservar estas imágenes y en gestionar los recursos para lograrlo. Algo que no puede decirse de la tecnología digital, que no tenemos tanta experiencia como conjunto de que puedan resistir incluso algunas décadas los compact discs, los discos duros, los DVDs. Bueno, el cine me asombra por la capacidad del soporte fílmico por perdurar, por volver a animar a las imágenes en movimiento que tienen impresas, la capacidad de los proyectores que he comprado de hace 40, 50 o 60 años de funcionar nuevamente sin casi ningún mantenimiento, la capacidad de la imagen fílmica de perdurar más allá de las vidas de las personas que las filmaron, de sus hijos, de sus nietos.
En las filmaciones caseras que he acumulado, en los materiales que he acumulado en mi propio archivo, en el archivo Reyes, que comencé con películas de 8 milímetros, de Super 8, de 16, de cine casero huérfano, se amplió, lo he ampliado, porque también no solo me interesa en este tipo de formatos, sino también las diapositivas de 35 milímetros, las diapositivas estereoscópicas, las diapositivas de formato medio, los discos divisores de Viewmasters, los rollos no revelados entre las cámaras de foto y de películas de Super 8. El Cinemagnum, que era un bucle de Super 8 que cuando le dábamos vueltas podíamos ver el material de la vida. Bueno, eso es parte de otro. Los trailers de cine comercial en 35 milímetros que también he comprado, el cine de Super 8 y de 8 milímetros porno, bien he conseguido junto con otros dos que no me vendían si lo compraba el cine porno. De hecho, sí es el no se trata del cine porno de Super 8, pero bueno, tengo unos rollos de películas comerciales de 35 milímetros, documentales de México de 16 milímetros a color y blanco y negro, realizados por extranjeros, travelers, que también tengo algunos. Y últimamente un lote de documentales de 35 milímetros, un gran lote de documentales de 35 milímetros que compré este año. Y bueno, va a pasar un par de décadas en lo que vaya a revisar todo este material. Pero bueno. No, esto es Chiapas. Bueno, voy a mostrarles un poco de Puebla, en cine casero de Puebla. Haciendo, honrando a la ciudad sede. Tus hijos compraron. Estas son dos pequeñas colecciones que estuve buscando en los archivos que ya tengo digitalizados. Voy a ver a 1965, una pareja de que visitaba Puebla en 1965. Yo no conozco tanto Puebla, pero bueno, en los registros de estas películas, el autor ya había catalogado por fecha y por lugar. Está un poco mientras lo sigo leyendo un poco de lo que en México, a pesar de la experiencia de los archivos, es complicado tratando con el medio audiovisual o fílmico, que es muy especializado, requiere cuidados específicos, condiciones especiales de conservación. Es un gran reto construir y mantener un archivo fílmico. Uno de los archivos fílmicos más grandes del mundo, de México y del mundo, inició hace 50 años, hace un poco más de 50 años, con la donación de dos documentales en 16 milímetros. Este archivo es la Filmoteca de la UNAM. El donador de estos materiales era el productor Manuel Barbachano Ponce, que dio a la UNAM dos películas, y con esto la UNAM empezó a hacer, se creó la Filmoteca de la UNAM a partir de esos dos documentales que donó el productor a la UNAM. Y ahora la Filmoteca de la UNAM tiene miles de rollos de 35, de 10 milímetros, y tiene curiosamente muy poco material casero. A pesar de los grandes archivos fílmicos, la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional existen experiencias recientes de archivos fílmicos independientes que han surgido al entrar en dinámicas y esquemas distintos a los de la Filmoteca y de la Cineteca. Como ejemplo, el Archivo Permanencia Voluntaria, que fundó Viviana García Desnet en Tepoztlán, donde trabajó mucho un par de años, y que reúne los materiales de la productora Calderón de los años 60 y 70, ¿no? De cine industrial. Pero bueno, aún no han surgido los suficientes archivos fílmicos regionales que resguardan, preserven y difunden materiales regionales de los diferentes estados del país. Y como dice un amigo, si no existen esos espacios, pues hay que construirlos uno mismo, ¿no? Existen experiencias nacionales e internacionales de conservación a pequeña escala de materiales fílmicos y no fílmicos, de comunidades organizadas que realizan el trabajo de búsqueda, difusión y conservación de películas raras, de películas extrañas, de películas difíciles. Un caso de esa comunidad organizada es Cinemagnum, que te comentaba Jorge Grajales, que es una especie de comunidad virtual de varias partes del mundo que se dedican a buscar películas muy específicas con intereses particulares, ¿no? de las personas miembros de estas comunidades.
estas comunidades se encuentran en manos de las instituciones que tendrían que estar encargadas de la conservación y de la difusión de la cultura cinematográfica y de los mismos materiales cinematográficos que resguardan. Y los sistemas de financiamiento no tendrían que depender exclusivamente de un Estado que no está dispuesto a invertir en la cultura ni en la memoria del país, de un país. Tendríamos que ser creativos, construir y sostener esos espacios en las diferentes regiones en las que vivimos. Bueno, los cineastas han de imágenes para experimentar, los historiadores, las películas documentales, las series de TV nacionales y extranjeras, incluso las películas de ficción, o como mencionaba María Cristina, los documentalistas cuyos abuelos filmaron películas caseras, están buscando en estas filmaciones caseras cómo construir sus propias narrativas, sus propios discursos audiovisuales, y los archivos de memoria regionales están por nacer o están surgiendo en distintos lugares de México. Bueno, el archivo de memoria, si algunos no, sabes, un proyecto que surgió en la Cineteca Nacional a partir de filmaciones caseras, ¿no? La Cineteca de la UNAM, la Cineteca Nacional desarrolló un proyecto de convocar a las familias a que llevaran sus materiales caseros y se iban a digitalizar en la Cineteca Nacional y se iban a resguardar. Surgió el archivo de memoria, que es un archivo exclusivamente formado por filmaciones caseras, ¿no? Como estas también. Y bueno, están por nacer los archivos de memorias en las distintas regiones de México, o ya están surgiendo en los distintos lugares de México. Saludo a estos 50 terribles, a estas empresas gigantescas de resguardar para las generaciones futuras de los mexicanos o de las nuevas o viejas nacionalidades que están por surgir la imagen del cine casero, grabados en fotoquímico o en cinta magnética. Bueno, a ver, una hipótesis, ya para cerrar esta ponencia. Como al final de la película de inteligencia artificial, en algunas décadas, o en algunos siglos, o en algunos milenios por venir, las filmaciones huérfanas y las colecciones de películas familiares serán revisitadas, serán estudiadas por humanos o por extraterrestres, como cápsulas del tiempo, como fuentes sociológicas de información, como lugares antropológicos, como excavaciones arqueológicas, como tesoros a descubrir, como recuerdos filmados de una época de uno o varios países que conformaban en un momento breve de la historia que se le conocía como México. Bueno, con eso termino y les dejo con las imágenes de Puebla. Algunos de ustedes, cualquiera que quiera participar, hagan hincapié a estos chicos jóvenes que están descubriendo en esta escuela nuevas formas de hacer cine, que nos haga una recomendación, algún consejo, algo que los haga que pierdan ese miedo, porque de repente siento que los chavos tienen cierto miedo de acercarse a utilizar imágenes que no filmaron, este tipo de situaciones, y al mismo tiempo que los animen a descubrir, pues ya lo hicieron a lograr las secuelas, por supuesto, pero que hagan un poco de clave en descubrir estos archivos que seguramente aquí habrá archivos familiares. Ya lo hiciste tú, pero los invitaste, por supuesto, a que sus propios archivos familiares los descubran. No sé si alguno quiere como abundar en el aspecto que les digo. Sí, tú María Cristina, te voy a poner antes. Siento que ya lo dijiste. Pues eso, o sea, no le tengan miedo y las que pues van a descubrir cosas increíbles, eso seguro. Y sobre lo de sus propias familias también no descarten que existe material. Digo, no sé, por ejemplo, yo llevo ya como 3 años deseando los estudios de casero y en una comida familiar hace como 3 meses me dice mi suegra, como que yo tengo algo, y sacó 2 o 3 cajas enormes de rollos de 8 y de 16, así de, esto es lo que tú dices. Sí. Yo ahorita igual y pensaron, no, en mi casa no hay eso, pero pregunten porque igual es. Yo no mencioné que cuando estudié cine, un profesor de documental nos dejó una tarea, un trabajo que era un autorretrato, un ejercicio documental donde exploráramos un poco de nuestra actividad. Y yo empecé a trabajar sobre mi familia, ¿no? Y le pedí a un tío que había filmado en los 60s, 70s, mi familia, un poco de algo de material, me prestó 2 rollitos, los digitalicé y con eso hice un retrato, no mío, sino de mi abuelo que murió
hace 20 años ya. Y él aparece con los padres, con mis tíos, mis tías. Fue algo muy interesante que me permitió explorar mi propio archivo familiar. Y yo me quedé con las ganas de seguir trabajando con este material, con esas texturas. Y como mi familia, mi tío había firmado muy poco material, y decidí irme a los mercados a comprar materiales de los amigos, a entrarle a reapropiación, a intervenir materiales de sus familias. Y Familia Desconocida fue uno de los primeros cortometrajes que tratan sobre material de archivo, uno es mío, material casero, uno es mío que trato de utilizar como en una narrativa, ¿no? Un documental. De hecho, incluso lo trato de ficcionalizar. Y bueno, no le tengan miedo a los materiales. Una de las cosas complicadas es luego poder reproducirlos. Es difícil luego poder reproducir, conseguir un reproductor que pueda proyectarlos, pero también el material casero no solo es el fílmico. Mencionaba también en las filmaciones, en los VHS. Supongo que algunos de ustedes fueron filmados en los 90s por sus padres en video. Muchas películas y documentales utilizan las filmaciones caseras como recursos narrativos, ¿no? Como recursos, y hay de hecho incluso películas experimentales que utilizan únicamente filmaciones caseras, ¿no? Como mencionaba María Cristina, el caso de Andrés, que hace su película, que es casi de reciente factura. Pero hay muchas imágenes que uno puede utilizar en una narrativa, ¿no? Y más, uno se vuelve más un editor, ¿no? Ya no tiene que ir a salir a filmar, una mano, ¿no? 6 de la mañana, nos vamos a instalar, ¿no? Y terminamos a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, todos cansados. Bueno, tenemos imágenes caseras, lo que necesitamos es construir una narrativa, un discurso, un guión, o incluso utilizar imágenes filmadas, grabadas ahora y filmaciones caseras. Es un mundo de las filmaciones caseras. Yo hice este cortometraje que creé el sonido. Es un video de un corto que utiliza un poema, y el poema es un libro narrativo, y lo que uso es edición. Lo que hago es editar imágenes caseras de mi propia colección que he comprado en distintos lugares. Y bueno, está un poco fuerte, solo quise ponerles las imágenes y ya lo verán después. Ven en las propias familias o a familias extrañas. Hay un mercado, ¿no? Los sábados, el mercado de los sapos, que es famoso. No, pero ya tienes explorado. ¿Cómo? Ese no lo tienes explorado. Pero bueno, llega hasta allá. Perdón. Sí, no, bueno, a mí me siempre, mi papá les dio a Andrés precisamente sus películas de superhéroes para por el proyecto de la Cineteca, y yo me las ofrecí, ¿no? Porque la verdad es que también no pude darlas en la Cineteca, o sea, es así como que, sí, ¿no? Y luego me garantiza que sí va a haber un archivo a largo plazo, ¿no? Porque se las van a comprar ahí, o que va a cambiar el director y ese proyecto no le va a interesar. Entonces también es como un poco difícil, ¿no? Deshacerse de esos materiales. Y a la vez, bueno, ahí los tengo, pero pues nunca los reproduzco tampoco, ¿no? Entonces, pero no me pareció fácil desprenderme de ellos, aunque el proyecto me pareció muy interesante, pero a la larga, luego hay incendios, ¿no? Y ya está. Pues está como implícita la pregunta. No sé, según yo no lo sé hacer, pero según yo tendría que empezar a recaer en las propias familias, por lo menos de tener catalogado, saber qué tiene, qué año es, saber por lo menos preservar. O sea, por ejemplo, mi suegra tenía estas mujeres en el cuarto de lavado, es un peor lugar, está lleno de humedad. Entonces, como ese tipo de tips, y después acercarse a alguien como Ezequiel, que seguro tendrán su Ezequiel local, o a y que les pueda ayudar a reproducirlas y a digitalizarlas a ustedes y a
tener control, porque sí, es material muy tipo mínimo. Pero eso sería un mundo ideal, de cada quien tuviera su control. Pues es muy ideal, pero también aquí hay muchos que podrían ser parte de la rescate de sus propias familias o sus familias de Puebla. Pues finalmente estudian cine, están aprendiendo a construir narrativas audiovisuales y bueno, en las escuelas de cine no nos enseñan cómo manipular el material fílmico, ¿no? Ya estudiamos un trabajo con material fílmico. Son como tecnologías arcaicas, pero es un poco como también restauración de arte o arqueología fílmica, ¿no? No podemos solamente hacer cine con las últimas tecnologías, ¿no? Los archivos fílmicos están llenos de soportes en desuso que tienen imágenes, que tienen tesoros, ¿no? Como dice Jonas Mekas, son tesoros a encontrar, ¿no? Y bueno, tampoco es tan difícil echar a andar el proyector, ver si es para la película en la que uno tiene o es para otra película. Yo aprendí también así, aprendí quemando algunas películas, proyectores que no funcionaban, no tengo que comprar otro, pero ya sé bien más o menos el que podría funcionar porque este que me vendieron no funciona tan bien, ¿no? Y ahora la otra ventaja es que pues estas películas son, o estos proyectores son relativamente más baratos, ¿no? Que en su momento que solo los podían comprar familias con alto poder adquisitivo, las cámaras, los proyectores, los equipos, y ahora como ya nadie se interesa por estas películas, por estos materiales, pues pueden ser muy baratos de conseguir y echar a andar. No les tengo al cine casero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? ¿Tú quieres decir algo? ¿Sí? Bueno, creo que es como muy interesante poder tener este tipo de ponencias, que es como una vez al año, pero está como bastante interesante. Y estaba leyendo hace poco que la preservación de las imágenes es resistir, y que las imágenes tanto se hacen memoria como nosotros podemos hacerlas. Como conservar todo esto y se puede seguir trabajando, es como muy interesante, como otro tipo de historia de fuera de la que tenemos como en el cine. Pues justo como evocas esta frase que hemos adoptado prácticamente como lema en Ultracinema antes de las jornadas de la apropiación de Andrés Parra, que está dando un taller de 16, no, mañana y de 16 minutos, ¿cómo dice? Preservar es un acto de resistencia. Preservar es un acto de resistencia. Y yo creo que lo que Florencia cuando habla de su colección familiar y cuando María dice que la respuesta al menos tendría que empezar a estar en las propias familias, creo que estamos hablando justamente de algo que está todo el tiempo en la atmósfera para nosotros como ciudadanos en este país en particular, que tiene mucho que ver con hacernos responsables de nuestro propio patrimonio y nuestra memoria. No quiere decir que no tengamos que dejar de denunciar y que estos foros en buena medida son para debatir, para dialogar, para informar, para sensibilizar, pero en concreto lo que es un hecho es que Archivo Memoria ya no está en acceso a la biblioteca de Cineteca. Es decir, uno va y si tú pides, te dicen sí, puedes consultar en la máquina, pero ya no puedes llegar al catálogo y servirte. Porque además, pues, la catalogación de Archivo Memoria pues, es muy compleja, porque son todas estas familias que en el periodo de Paula Astorga, en la dirección, llegaron con sus películas con la mejor de las intenciones y además con razones financieras y de desconocimiento técnico de cómo yo hago para conservar mis películas. Entonces creo que lo que dice María es importantísimo, o sea, es esencial, como por ejemplo en los talleres ahorita que están pasando con Ultracinema, no solamente para la creación, sino también tener nociones de historia del cine, de estos otros géneros que podemos ver que incluso puede estar en línea o no, y que hay que irlo también a buscar. No perder el miedo del analógico, porque ya nos están formando, educando, etc. Pero que sí, no porque pasa esto en las instituciones, dejamos de señalarlo y que tienen una responsabilidad porque son nuestros impuestos. Es decir, esto es erario público, es patrimonio
literalmente la nación, en el caso de la Cineteca, y que al mismo tiempo la desconfianza que tenemos en las instituciones se vaya traduciendo en que nosotros podamos coparticipar también, ¿no? Teniendo conocimientos elementales de preservación, de conservación, pudiendo, si tengo la disposición y las condiciones, tenerlas en mi casa. Pero si vivo en Tabasco, vivo en Veracruz, o sea, aquí ustedes tienen un clima divino para preservar películas, siempre y cuando las tengan pues, en el cuarto lavado, ¿no? Pero vaya, hay un clima ideal, ¿no? El Estado de México, de donde estoy viendo el papá dice que hay películas ya no son huérfanas, no son muchos bebés en tu combinación, entonces, algo que decir. Pero creo que es una corresponsabilidad, ¿no? Y Archivo Memorial pues, es un proyecto dormido, porque no es la prioridad de esta administración, porque decidieron como que era muy complejo trabajar con este tipo de derechos de autor, este tipo de derechos patrimoniales, porque además la idea desde un inicio fue poner un archivo de cine familiar y aficionado a disposición de que la gente lo pudiera ver, se pudiera reservar, pero también se pudiera reutilizar. Entonces sí se hicieron algunas cosas, pero ahora se quedó en una especie de limbo que las películas están ahí, los cosas. Y fueron digitalizadas, hay una inversión hecha, hay un laboratorio, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante también como volver a ver que justo estamos aquí, qué sucede en las regiones, qué sucede con los pequeños formatos en Puebla. Sabemos que aquí hay colecciones de 9.5 ricas en la Cinemateca Luis Buñuel. Entonces, ¿qué está pasando con esa materia? Porque conocemos la maravilla de la línea paterna, que citamos hace rato de Pepe que pueden ver en línea afortunadamente. Pero ¿dónde está el resto? ¿No? Y ustedes que están dispuestos también a querer ver la entrada, ¿no? Ver otros cines, ¿no? Y hacer también, ¿no? Con la posibilidad de reutilizar, reciclar, reenviar, citar también, ¿no? Hacer una nueva película con ese tipo de texturas, con ese tipo de formatos, etcétera, analógico. Ya Andrés les platicará de lo que es filmar hoy con analógico, ¿no? Ok, ¿va a haber descanso? Sí. Vale, pausa. Antes de irnos a la pausa, queremos entregarles un pequeño clip de agradecimiento por parte de nuestro cinema a los ponentes de esta mesa. Y bueno, no es comercial, pero compañeras, gastronomías, botones, todas las maravillas que están ahí en los tres derechos en este momento. Que las maravillas que hay en la mesita, aquí, que por supuesto nos ayudarán con su compra para que se pueda seguir creciendo foros como este. Nada más agradecerles. Tenemos unos 5 minutitos para que nos preparemos para la siguiente mesa, que también está interesantísima.